Hola, vamos a leer el capítulo 20 de Punta de Lanza, Entre dos mundos. Capítulo de ayer vimos cómo fue difícil dejar la vida de la selva de parte de Steve, pero se va. Y bueno, Dios tiene siempre un plan para todo. Entre dos mundos. Las horas que pasamos empacando nuestras últimas pertenencias en Shell, viajando a Quito y por último al aeropuerto internacional para tomar nuestro vuelo a Florida, han quedado desenfocadas en mi mente. Desperté temprano las primeras mañanas fuera de la selva preguntándome por qué los gallos no estaban cantando. Cuando pasamos por el aeropuerto, un par de hombres vestidos como empleados del aeropuerto nos ayudaron a sacar nuestras maletas del peso ante el mostrador de boletos. Cuando se fueron, nos faltaba una videograbadora. No se llevaron gran cosa. Esa grabadora estaba muriéndose de muerte lenta en la selva y en realidad dejó de funcionar justo cuando salimos. Pero con todo, no nos sentíamos violados y expuestos. Era un avance de lo que íbamos a sentir por un tiempo al regresar a la tierra de los libres y el lugar de los valientes. Tuvimos otra pequeña sorpresa en el aeropuerto de Quito. Me estoy acomodando un poquito más, miren. Quito se halla en un valle a casi 3.000 metros de altitud de los Andes. A esa altitud, con un peso normal, un avión requiere más pista para despegar que al nivel del mar. American Airlines decidió que necesitaba reducir el peso de nuestro vuelo. Nadie quería quedarse en Quito, pero entonces la aerolínea ofreció $800 y un boleto gratis a donde quiera que volaran como señuelo para que algunos pasajeros se quedaran. Ya necesitaba el dinero para la universidad, pero tenía amigos y una muchacha especial esperándola en Orlando. Fue una decisión difícil, pero decidió que no podía despreciar la oferta de American Airlines. Sabía cómo amaba a Sean a Annie y que casi ni podía esperar a verla. Sean expresó con claridad que si le dábamos nuestra bendición, Annie sería muy pronto nuestra nuera. Jenny y yo siempre le dijimos a nuestros hijos que el matrimonio es un asunto de familia. Aunque contentos por permitirles que cogieran a sus cónyuges, queríamos el poder del veto. O nosotros podíamos escoger y ellos dar el veto, pero les dijimos, incluso antes de que ni siquiera se interesaran en el matrimonio, nadie se casa hasta que todos estemos contentos. Por supuesto, en realidad no esperábamos que la idea funcionara, pero Sean la estaba poniendo en práctica. Pobre Annie, estoy segura de que a ella no sabía qué pensar de la familia Seth cuando salimos del avión. ¡Sí, Sean! En realidad nos gustó llegar a conocerla. El padre de Annie murió cuando ella apenas era una niña y disfruté la idea de llegar a ser una especie de padre para ella. Nos alegraba haber sido incluidos en el romance de Sean, o mejor dicho, yo estaba contento. Jenny y Stephanie estaban extasiadas. Antes de salir para la selva, Jenny y yo le habíamos dicho a Jaime que pensábamos que podía tratar de conocer a una joven llamada Jessica Shea, cuya familia conocimos un poco mediante la iglesia. Cuando volvimos a los Estados Unidos, Jaime y Jessica estaban enamorados y nosotros nos sentimos emocionados por ellos. Yo esperaba que él pidiera la mano de ella en matrimonio y que ella dijera que sí. Ginny, como de costumbre, estaba siempre muy por delante de mí y actuó como si aquello ya fuera un hecho. Como siempre en los asuntos del amor, ella tenía razón. Jesse quedó tan impresionado con los radiantes informes de Jaime sobre Jessica que le pidió a Jaime que lo pusiera en contacto con la hermana de Jessica, Jenny. Jaime le escribió a Jesse mientras todavía estaba preparado. Dice, se quedó tan impresionado mientras todavía... Le escribió a Jesse mientras todavía estábamos en la selva y le dijo, no te preocupes, hermano, ya lo tengo todo preparado para ti. Yo dudaba que incluso el pico de oro de Jaime pudiera convencer a Jenny que se casara con su hermano. Otra vez me equivoqué. Jenny y yo conocíamos a Jenny. Ella venía a nuestra casa con un grupo de jóvenes todos los miércoles por la noche para oírme hablarles sobre cómo es la vida y cómo encontrar el sendero de Dios en ella. Mientras Jenny, Stephanie y yo considerábamos a cada una de esas jóvenes, pensamos que a lo mejor estábamos bateando a mí. El romance de Steph vendría un poco más tarde. Ella no necesitaba que se le convenciera que salir con muchachos era una manera pobre de encontrar una pareja para toda la vida. Ella detestaba por completo la idea. No es que no le gustaban los muchachos, pero pensaba que salir juntos
Era solo un juego de ruleta rusa emocional. Cuando los muchachos le pedían que saliera con ellos, ella decía, claro, pero tienes que pedirle permiso a mi papá primero. Me enteré de eso cuando un pretendiente frustrado finalmente tuvo el valor para preguntarme si de veras tenía que pedirme a mí permiso para salir con Steph. Ella me vio hablando con él y yo vi que en su cara se cruzaba una mueca como diciendo, está bien, papito, ¿cómo vas a manejar esto? ¿Qué podía decir? Si se decía que no era verdad, él se sentiría rechazado por Steph. Si decía que sí, él podía pensar que yo era chapado a la antigua y posesivo con mi única hija, lo cual era cierto. Yo había estado físicamente lejos de la tierra de lo más grande y lo mejor, por solo 1 año y medio. Pero en lo emotivo sentía que estuve ausente por 1 década. No pude ni imaginarme lo difícil que sería para mí regresar a nuestra vida anterior. Jaime y Sean usaron nuestro carro en la Universidad de Florida. Ahora todos nos atiborramos en el coche para regresar a casa. Una madre soltera con 2 niños usó nuestra casa mientras estábamos fuera. Ella la dejó limpia y lista para darnos la bienvenida a nuestro regreso. Nuestras cuentas estaban en el mismo banco, nuestra pequeña ciudad seguía luchando con el mismo crecimiento tremendo que estaba atravesando cuando nos fuimos. Todo estaba casi igual que cuando nos fuimos, pero no se sentía lo mismo. Comencé a darme cuenta de que nosotros éramos los que habíamos cambiado. Ahora que estábamos de regreso en la Coadiomai, nos dimos cuenta de lo mucho más fácil y cómoda que es la vida aquí. Podíamos comer lo que se nos antojara en cualquier momento que quisiéramos. Todo parecía tan recto y limpio. La vida cómoda era más ordenada de lo que nunca notamos. La gente se detenía en las señales de alto y las luces rojas. En el Ecuador las señales de tráfico son más sugerencias que absolutos. Esto me suena. En las primeras 2 semanas de regreso, Ginny se esmeró en agradecerme vez tras vez por el refrigerador con hielera automática que dispensaba hielo en cubos triturado por un dispensador automático en la puerta. Cuando mencionábamos a los amigos lo sorprendidos que estábamos por la mayoría de la comida en los supermercados ya estaban preparadas, uno dijo, tal vez el resto de nosotros deberíamos irnos un rato para que podamos apreciar lo que tenemos. Otro amigo se rió y dijo que hacía poco había visto una mujer sacar del congelador del supermercado un par de cenas congeladas y la regresó diciendo, no tengo ganas de cocinar esta noche. Una de las desventajas de la vida buena es la dificultad que tenemos para continuar apreciándola. Nuestra transición de regreso a la vida en los Estados Unidos iba a llevar mucho más tiempo de lo que pensamos. Era como sentarse en un restaurante donde uno puede comer todo el bistec que pueda después de casi haberse muerto de hambre. En realidad me encontré queriendo canjear la abundancia de la grandiosa mesa del conocido restaurante familiar de parrillada Ryan por un pescado entero ahumado. Y cuando estaba bebiendo una decadente malteada de galletas y crema de helados en la heladería cercana, deseé intercambiarlo por un jugo de plátano. Todo parecía demasiado sabroso, demasiado fácil y exageradamente rápido. La diferencia más grande era que no teníamos 100, ni 50, ni siquiera 20 personas en nuestra casa cada noche a menos que les invitáramos. Ni Ginny ni yo lo dijimos, pero pienso que los dos extrañamos tener amigos entrando, saliendo todo el día y una muchedumbre llegando por la noche para ver juntos la película o solo para pasar el rato. En la selva, en realidad comencé a esperar desilusiones diarias, acompañadas de recompensas personales inesperadas. Eso era algo que no habíamos dejado atrás. Le pedimos a un amigo que invirtiera algo de dinero en la venta de nuestra empresa mientras estábamos fuera. Él trató de hacer un jonrón para nosotros con nuestros fondos, aun cuando aunque esa no era la estrategia de inversión que acordamos. Mientras estábamos fuera, el mercado de valores subió casi 30%. Esas eran buenas noticias. La mala fue que él había invertido nuestros fondos en acciones de tecnología. Mientras el valor neto de todos los demás valores subió, el de nosotros había disminuido casi el mismo porcentaje. Eso me produjo una crisis espiritual y económica. No lo hubiera dicho, pero parte de mí creía que si estábamos preocupándonos por los negocios de Dios, Dios tenía la obligación de cuidar de los nuestros. De veras luché con esa pérdida económica. Me carcomía. Consideré tratar de hacer que le quitaran a mi administrador de inversiones su licencia para hacer negocios con papeles fiduciarios, tratando de convencerme de que debía proteger a la comunidad de otros como él. Él acordó invertir en compañías conservadoras con historial probado. No es mi tendencia normal ser cauto, pero no quería que nada se arruinara mientras yo estaba lejos. Nunca había permitido que otro tomara mis decisiones.
financieras por mí. Dice, nunca había permitido que otro tomara decisiones financieras por mí. Es que, perdón, me pierdo. Y me preguntaba si podía confiar otra vez en otra persona. Al final tuve que admitir que no era mi sentido de responsabilidad lo que me estaba carcomiendo, solo era venganza. Quería venganza, quería desquitarme del hombre que había confiado y me había defraudado. Yo tenía la misma naturaleza oscura que los guaraníes, solo que vivía en un ambiente más limpio. No tenía que tomar una lanza y herir a mis enemigos. Bastaba con llamar a la Comisión de Cambio y Bolsa de Valores o un abogado que conociera el sistema y enviarlos a lo que les hicieran daño a los que me defraudaron. Aparte de si mi corredor de valores hizo lo que le pedí o no, comencé a sospechar que había más lecciones que necesitaba aprender para vivir en los Estados Unidos. Si es que mi vida ahí iba a ser de beneficio para otros y no solo para mí. Me llevó largo tiempo superar el sentimiento de traición, pero esa pérdida financiera también me sirvió para estabilizarme. Fue como el ancla de un barco en una tormenta. Se arrastraba detrás de mí, hizo más lento mi progreso y no me dejó correr a lo loco en varias direcciones. Necesitaba eso porque de veras me sentía como si ya no tuviera identidad. Jaime había disfrutado la libertad de estar solo mientras nosotros estábamos lejos. Él supuso que yo me encargaría de ser el policía de la familia tan pronto llegara, y él se irritaba cuando parecía que yo le estaba quitando su capacidad de tomar sus propias decisiones. Yo estaba totalmente ajeno a su lucha. No estaba tratando de controlarlo en lo más mínimo. A decir verdad, me sentía orgulloso por la manera en que él se portaba y cómo manejaba esas cosas como un hombre. Me tranquilicé cuando me di cuenta de que se estaba cuidando solo. Yo estaba luchando por ordenar mi propia vida, o por lo menos encontrar otra vez sentido de significación. No fue fácil vivir en el caos de la vida guaraní, pero echaba muchísimo de menos que me necesitaran tanto y me quisieran tanto como ellos. Siempre tenía que recordarme a mí mismo que me había ido para bien de ellos y no para el mío. De otra manera, a lo mejor no hubiera podido resistir volver a vivir en Emompade. También Stephanie parecía estar sintiendo lo mismo que yo. Le oí decírselo a Ginny. Voy a estudiar en este lugar, pero no pienso que pueda vivir para siempre en los Estados Unidos. Ya no encajo aquí. Poco a poco empezamos a aclimatarnos de nuevo. Jaime por cuenta propia comenzó a buscar automóviles. Todos íbamos en diferentes direcciones. Teníamos un solo coche para convertir entre los 6 y en realidad necesitábamos por lo menos 4, a lo mejor 5. El resto del mundo piensa que es un lujo inimaginable que las familias estadounidenses tengan más de un auto. Lo que no se dan cuenta es que no tenemos autobuses públicos y abundantes taxis esperando a los que los llamen. Eso es cierto. En los Estados Unidos las cosas están tan distantes unas de otras que en realidad uno no puede caminar de un lugar a otro. En este otro mundo mío, los coches no son un lujo, son una necesidad, y es una necesidad costosa. Llevé un diario de nuestras vidas todo el tiempo que vivimos en la selva. Anotar lo que pasaba en nuestras vidas me ayudaba a conservar todo en perspectiva. Me permitía desahogarme y me ayudaba a evaluar lo que debíamos hacer a fin de poner en práctica la petición de ayuda de los guaraníes. Dejé de escribir a poco de haber vuelto a los Estados Unidos. En la última página anoté $6,000 al año de seguros porque tenemos adolescentes que conducen coches. Aunque ninguno jamás ha estado borracho, todos son excelentes estudiantes y nunca han recibido una multa. Pagamos por muchos a quienes nada les importa, que no son responsables y tienen poco que perder. Me di cuenta de que estábamos gastando más en seguros de carros que en todos nuestros gastos completos para vivir en la selva. Mi diario continuaba. Llenamos nuestros días con diversión y actividades, comprando artefactos y aparatos para cocinar, lavar, hornear, computar y aliviarnos la vida para poder pasar más tiempo haciendo ejercicios para mantenernos en forma, porque los artefactos y las máquinas estaban haciendo todo nuestro trabajo. Es difícil vivir aquí y no dejarse llevar por la corriente, pero estoy más contento por la forma en que vivíamos en la selva. Sin embargo, es muy bueno estar juntos como familia otra vez. No era la nota muy brillante para terminar con 600 páginas de un diario. A poco de regresar del Ecuador, tuve la experiencia que parecía ligar mis dos mundos tan diferentes. Mamá me llamó y me pidió que fuera y le hiciera un favor. Mamá y papá Abraham vivían apenas como a 1,5 kilómetros de nosotros en Ocala. Cuando llegué allí, mamá me dijo que había encontrado unos viejos rollos de película de 16 milímetros. Pidió prestado un viejo proyector, pero no podía figurarse cómo enrollar la película. Uno de mis primeros negocios cuando niño en Quito había sido rentar películas viejas de vaqueros de Roy Rogers y Gene Autry y enseñarlas con mi socio, Steve McCulley. Él cobraba el dinero en la puerta de la sala de mi mamá, que yo con frecuencia convertía en cine los viernes por la noche. Yo era el que manejaba el proyector.
así que sabía cómo hacer funcionar aquel proyector más calcitrante. Cuando mamá cerró las cortinas y comencé el primer rollo, no esperaba que lo que fuera a ver, lo que afuera había en aquel rollo me interesara. No pude equivocarme tanto, era una copia del metraje original que mi papá filmó en Playa de Palmas. A poco de la muerte de mi papá y sus amigos se hizo una película documental usando mucho de metraje de película original de papá. Se titulaba Portales de Esplendor, el mismo título que la tía Elizabeth Elliot usó para un libro sobre esa historia. Las demás viudas le pidieron que lo escribiera para responder a la continua demanda de más información sobre la matanza de papá Roger, Jim, Ed y Pete. Yo había visto Portales de Esplendor muchas veces. Parecía que todos los que nos visitaban querían ver esa película de media hora. Pero cada vez que la veía, una pregunta siempre quedaba en mi mente. La película enseñaba a papá en realidad aterrizando en la playa de Palmas. Muestra la avioneta haciéndose al dar vuelta por la curva del río arriba mientras desciende entre la espesa selva a los dos lados del río. Cuando papá necesitó dar la vuelta para alinearse con la playa de Palmas, en donde tío Pete y tío Ed estaban parados con la cámara, está demasiado bajo como para inclinar las alas. Más bien planea para dar vuelta, descendiendo más al agua hasta que de repente, cuando sus ruedas están por tocar el agua, él cruza el filo del banco de arena. Cualquiera que sepa volar ve ese acercamiento con asombro. Yo siempre me asombraba, pero comencé a preguntarme si papá en realidad estaba haciendo el aterrizaje o solo un aterrizaje y despegue para la cámara. Aterrizar a menos de un largo de la avioneta del fin de ese banco de arena después de acercamiento de vueltas y planeando por el río Curaray, y parecía demasiado perfecto. Siempre anhelé saber si papá en realidad era así de bueno o si aquello había sido un aterrizaje y un despegue, lo cual hubiera hecho más fácil aterrizar junto a la orilla del agua. No podía decirlo bien viendo el documental, porque esa parte había sido cortada justo cuando las ruedas del viejo Henry 56 tocan la arena. Nadie parecía saber qué pasó con el metraje original, así que nunca supe si había más escenas. Ahora allí estaba otra vez, en ese mismo aterrizaje asombroso que había representado la dificultad increíble de construir un puente entre el mundo Auca y el resto de la humanidad. Para mí esas películas representaban mi anhelo por conocer la realidad de mi papá. Esta vez las imágenes no se cortaron. Después de 40 años del hecho, llegué a ver el resto de la historia. Papá, en efecto, toca tierra justo cuando la rueda de la cola pasa por el borde de la playa. La avioneta no rebota ni un ápice. Me imagino que eso no es de mucha consecuencia para nadie más, pero para mí sentí como si acabara de tener un intercambio corto con mi papá. Tanto tiempo ido. Ese era el aterrizaje más difícil y dramático que jamás he visto en alguna película. Me pregunté si alguna vez tendría la oportunidad de probar mis habilidades para volar en una situación similar. Ni siquiera me imaginé que iba a tener la oportunidad de repetir ese mismo aterrizaje en una playa incluso mucho más corta cuando esa historia fuera puesta en película unos 10 años más tarde. ¿Sabía que cuando salí de Nemompade, los guaraníes se preguntarían si yo estaba volando fuera de sus vidas o saliendo solo por un tiempo? Aunque les dije que regresaría en 2 lunas, sabía que muchos extranjeros les habían promesas que no cumplían o no podían cumplir. Hice mi primera visita de regreso 2 meses después de irme. En realidad esperaba ver a nuestra familia en Nemompade. Me preguntaba cómo reaccionarían al verme otra vez, me preguntaba quién iba a estar allí. Cuando en efecto volví a los 2 meses, parecía que todos me estaban esperando cuando aterricé en aquella pista familiar. Pero no me dieron la acostumbrada bienvenida alegre que cubren las tensiones y complejidades constantes de nueva vida. Nadie lo dijo, pero me pareció que alguien acababa de morir. Eso explicaba por qué los ancianos y muchos otros viejos de las aldeas también estaban allí. Me pregunté quién había muerto. Tenía que ser alguien de Mompade, me imaginé, porque mucha gente estaba allí. Los guaraníes ni siquiera me dejaron ir a casa a dejar mis cosas. En el mismo avión me quitaron la mochila, un par de telegas llenas de rifles y otros abastecimientos esperados con ansias. En vez de llevarme a la casa, me llevaron a Waingongi Onco. Cuando llegamos allí, había más gente esperando. A lo mejor varios murieron, pensé. Repasé mentalmente la lista del grupo de Nemompade, todos parecían estar allí. Cuando nos sentamos, noté que alguien había puesto una cubierta de cemento sobre el piso de tierra
de aquella casa de reuniones especiales. Aparte de eso, el hecho de que había un grupo muy grande de gente tensa, todo parecía igual. Entonces Tementa dijo, los ancianos pensando algo. Ellos quieren hablarte. Mas espera, muchos se aclaraba la garganta. Un pobre perro trató de entrar a hurtadillas y alguien le dio un fenomenal golpe. El can chilló y salió corriendo. Yo casi no podía contenerme la ansiedad que crecía en mí. ¿Alguien me puede decir lo que está pasando? ¿Por qué todos tan malhumorados? Quería yo gritar. Pero así no era como hacíamos las cosas allí. Lo que se hace es esperar. Tomé en mis brazos al bebé de alguien para distraerme en algo y no imaginarme toda la clase de calamidades que pudieran explicar esta solemne reunión. Pero la primera señal que yo no era la causa de lo que estuviera en su mente colectiva surgió cuando uno de los niños llegó corriendo a la silenciosa reunión y me trajo una taza de plástico llena de Yupi, un jugo de polvo, sustituto de la selva para la bebida Gatorade. Pienso que le pusieron ese nombre por lo que pasa después de que uno lo toma. Otro niño me dio un tazón de sopa con una pechuga gigante de pavo salvaje. No, yo no era el chico malo. Mientras comía, me preguntaba quién era. Al fin, de forma dramática, Mincaye se puso de pie y se aclaró la garganta. Se estiró un poco y aclaró más su garganta. Para ese entonces habíamos estado sentados como unos 15 minutos sin decir una sola palabra. Yo tuve tiempo para ponerme nerviosos, aburrirme, jugar con un bebé y almorzar. El padre de Babae venir hace mucho. Mincaye comenzó a poco, seguido de más intentos por aclarar su garganta. Él iba muy rápido, de lugar en lugar en la abeja de madera. Algunos de nosotros viéndolo con nuestros propios ojos, sabiendo que esto pasó. Entonces, un largo tiempo después, otro avión viniendo. Lo vimos también. ¿Quién estaba en esa abeja de madera? Bueno, no era el mismo Babae. Él también iba rápido de un lugar llevando ancianos y enseñar a la gente, trayendo a la gente a la casa de medicina, llevando medicina y pan a otros lugares de vivienda. El tema era yo o la avioneta. Comenzábamos a progresar. ¿Y a qué hora? Mincaye ya estaba calentándose para el tema. Amoa siendo mordido por culebra. ¿Cómo puede él recibir la medicina para que no muera? Cuando a Unani se rompió el brazo, ¿cómo le podíamos arreglar sin la abeja de madera para llevarle por el aire al hospital? En Juamono, la gente teniendo fiebre de mosquito. ¿Cómo podríamos llevar Vimo para que se ponga bien? Está bien, todas esas preguntas retóricas estaban dirigidas a la avioneta, pero no a mí. Aunque tal vez me estaban considerando responsable por dejarlos y llevarme la avioneta que la tribu había comenzado a pensar que era suya. Empecé a sentirme a la defensiva. Comencé a llevar mi propia conversación con la intención de defenderme a mí mismo contra todas esas cosas terribles que me han pasado en 2 meses de ausencia porque los guaraníes ya no tenían su propio avión y su propio piloto. No era mío, tenía que devolverlo. Y yo tenía que irme para su propio bien. Mincaye terminó su discurso sin siquiera sugerir lo que pensaba que deberíamos hacer al respecto a todas las calamidades que el avión pudiera haber resuelto. Solo se sentó. No recuerdo el orden en el que hablaron, pero cada anciano y la mayoría de los hombres viejos y pocas mujeres siguieron a Mincaye con sus propios discursos. Kimo, Diui, el viejo Dabo, Amoa Pa, Tomo, Dayuma, Kenta, que tuvo el único discurso corto como de 10 minutos. Kobadi, Kogi, Piqui y los demás discursos siguieron sin parar. Me senté, me encogí, las piernas se me durmieron. Finalmente me quedé dormido apoyado contra uno de los postes grandes. Cuando me desperté mis piernas estaban tan muertas que sabía que tenía que moverme. Traté de sentarme en el tronco como a caballo. Mis piernas comenzaron a despertarse y hormiguear con ese dolor especial cuando viene la circulación de vuelta. Anhelaba la distracción de nuestro cerdo mascota. Los perros, los monos y los pájaros que siempre se unían a esas reuniones. Me preguntaba qué podría tener fuera a nuestro cerdo. No sabía todavía mucho tiempo atrás había sido la cena. Un pavo domesticado entró volando por un extremo del edificio y salió al otro. Le seguían algunos loros que graznaban y parloteaban mientras volaban. Eso fue lo mejor en la ausencia de distracción, pero no fue gran cosa. Las cosas no habían sido tan malas, pero todos estaban diciendo lo mismo que Mincaye. Papá vino volando en la abeja de madera, yo vine volando en la abeja de madera. Ahora no tenían abeja de madera. Así que ese individuo no pudo ir al hospital de extranjeros y aquel otro se murió y nadie tenía medicina. Y Dewey fue a enseñar a la gente.
de una aldea y cuando no le dieron de comer, él tuvo que dar la vuelta y caminar 2 días sin comida para llegar a su casa. La reunión fue un evento asombroso, confuso. Duró como 4 horas. Yo tuve que quedarme sentado cada minuto de ellos en un tronco duro. Traté de sentarme en el piso por unos minutos, pero comencé a sentir calambres en las piernas. Acaba de haber pasado casi 2 días viajando por carro al aeropuerto de Orlando, un avión pequeño a Miami, un 757 a Quito, en autobús a Shell, el BTS a Nemon Pade. Estuve sentado por 2 días y ahora 4 horas más comencé a imaginarme el lujo de una silla grande y plegable. Mi sillón reclinable acolchonado en exceso que tenía en casa estaba más allá de mi imaginación. Por fin, no faltaba nadie que repitiese el discurso de la abeja de madera. Hacia el final de aquel calvario comencé a sospechar de qué se trataba, aquella asamblea solemne. Ay, no pensé, no pueden querer que yo les consiga su propio avión y su piloto. Pero de eso precisamente se trataba aquella reunión maratónica. Por último, Tementa se puso de pie para llevar la convocatoria a punto de decisión. Los ancianos pensaron, necesitamos nuestra propia avioneta. Bye bye, ¿qué piensas? Yo tenía que cortar esa flor en su mismo botón. Ellos estaban hablando de una proposición muy costosa y compleja. Yo les había explicado que si los extranjeros les daban dinero para esas cosas, ellos controlarían esas cosas. La regla secular de oro. Traducida a un guaotedeo, decía algo como esto. El que da papel tacudi, dinero. El que da papel tacudi, por algo, es el que piensa que quiere lo que quiere que pase. Porque el que tiene tacudi, todos tienen que ver bien lo que él piensa. En otras palabras, el que tiene el oro es el que gobierna. Parecía que entendían eso. Les di ejemplos para ilustrar cómo la compañía petrolera tomaba las decisiones cuando pagaban para que se construyeran las escuelas. El gobierno pagaba a los maestros en la mayoría de las comunidades, así que el gobierno decidía lo que les enseñaba. ¿Quién sería la maestra? Cuando la escuela debería empezar y terminar. La mayoría de las comunidades tenían radios que habían pagado organizaciones misioneras y se usaba para propósitos que no habían sido aprobados. La misión podía oprimir un número que podía apagar la radio. Hasta los guaraníes comenzaron en atenerse a las reglas. En realidad así era como debía ser. Detestaba ver que algún otro controlara la vida de los guaraníes, incluso más que muchos de ellos lo veían. Pero sé que en el mundo real el que paga el músico pide la canción. Si los que estaban pagando al músico le quitan el dinero, el músico se muere de hambre y no hay música. Se necesita nangi takudi para comprar una avioneta. Les dije, tú nos dices qué debemos hacer. Alguien dijo, trabajaremos muy duro para comprar uno. A como $1 al día trabajando para la compañía petrolera, lo cual iba a ser paganeta y el único patrono real para los guaraníes. Le llevaría a cada adulto presente de la reunión que no estuviera dando el pecho o embarazada como 10 años para comprar el avión de 30 años como el Bravo Tango Sierra. Alguien sugirió, tú nos enseñas cómo y nosotros hacemos nuestra propia abeja de madera. Lo decían muy en serio, la sugerencia era tan estrafalaria que ni siquiera supe qué contestar. Recordé a mi hermano Phil llevando su canario muerto al misionero técnico de la radio para que lo reparara. Él estaba tan seguro que tío Crequi lo podía componer que ninguno de nosotros nos atrevimos a decirle que no se podía. Dios viéndolo bien, tal vez un día podemos tener un Evo de veras guaraní. ¿Pero quién la va a pilotear y componer? Les pregunté. Si un extranjero lo pilotea, en realidad no va a ser de ustedes. Solo piloteándolo ustedes mismos pueden decidir a dónde ir y cuándo regresar. Ya tenían las respuestas para eso. Habían decidido tener su propia avioneta y su propio piloto. Pero querían que yo me encargara de los detalles. Ya habían escogido al piloto, Tementa. Yo podía escoger el avión. Cuando me pidieron que les enseñara cómo comenzar una tienda y una escuela, construir edificios, componer motores, hacer odontología, usar una computadora, conectar luces de baterías, girar cheques, hacer uniformes escolares, cultivar arroz, ser guías de turistas, llevar contabilidad básica y todas las otras cosas que les ayudé a dominar, creía que podía hacer. Pero ahora me estaban pidiendo que les ayudara a saltar de la edad de piedra al espacio en un salto gigantesco. Era algo que yo pensaba que no se podía hacer. Yo les había dicho que podían hacer cualquier cosa que los Kuwari hicieran, aunque nunca pudieran costearlo, a menos que hicieran giras de experiencia genuinas, como las que hicimos para un grupo de nuestros amigos en Oaxaca.
Eso tal vez lo haría posible en lo económico. Sin embargo, Tementa no podía dominar un Cessna 172. Él tenía suficiente inteligencia, pero no mucha estatura. Yo había tratado de enseñarle a volar. Él lo hizo todo muy bien, excepto volar en línea recta. Cuando le señalaba un punto de referencia a la distancia y le pedía que volara a ese punto, siempre se desviaba del curso. Entonces me di cuenta de que él no podía ver el punto en referencia por encima del tablero de los instrumentos. La estatura puede ser un problema. Los guaraníes no cortaban las obstrucciones de la trocha a suficiente altura para que yo pasara con la cabeza erguida. Cessna no hacía aviones para hombres de 1,5 metros de estatura. Tendríamos que diseñar nuestro propio avión. Sin embargo, el gobierno nunca le daría a Tementa una licencia a menos primero que se graduara de la secundaria. Esto llevaría años. Él ni siquiera podía comenzar su entrenamiento mientras no se graduara. Dije, ustedes viendo esto bien y yo pensando sobre eso. Si Wangongi lo ve bien, entonces lo haremos. No me cabía duda. Eso iba a necesitar un milagro. Los seguidores de Guaraníes de Dios tenían más fe que yo. Me dijeron que iban a hablar a Wangongi siempre, siempre, siempre sobre eso. Él contestó más pronto de lo que pensé. En mi ruta de la salida de la selva tropecé con un mal tiempo y tuve que desviarme a Tena, otro pueblo al borde de la selva con una pista. Mientras esperaba para que el tiempo se aclarara, noté un avión ultraligero atado junto a la pista. Tenía 2 asientos, lo que hacía el aeroplano de veras liviano. No había pensado en la posibilidad de un aeroplano liviano para los guaraníes. Estaba inspeccionándolo cuando el dueño se apareció. Me preguntó si quería dar una vuelta. Yo quería ver lo que podía hacer, así que acepté. Como el tiempo aclaró, despegamos con el motor de 2 tiempos tronándonos detrás de nuestras cabezas. Grité sobre el ruido del motor. ¿Qué licencia tienes? No tengo licencia, respondió el español. ¿Te has estrellado alguna vez?, le pregunté. Claro que sí, respondió y comenzó a señalar una playa diminuta, un portero y 2 o 3 lugares donde había hecho aterrizajes forzosos cuando el motor falló. De inmediato ofrecí darle una vuelta en el BTS. Quería desembarcarme de la diminuta máquina voladora sostenida con alambres que estaba siendo piloteada por un piloto sin licencia y con abundancia de aterrizajes forzosos. Pero había encontrado un hecho importante. Un ultraligero podía ser lo que necesitábamos. Un año después, con la ayuda de un par de amigos, Jesse, Jaime y yo le pusimos un motor australiano de aviación a un juego de avión para armar singular. Le pusimos un tren de aterrizajes resistente, cambiamos el sistema de combustible, le modificamos de modo que todo el aparato se pudiera desarmar solo en un par de horas. Todo menos 2 partes de todo el avión podía llevarse al Ecuador como equipaje. Varios voluntarios, los muchachos y yo construimos un avión para probar el concepto. El segundo lo empacamos y lo llevamos como equipaje con nuestra aerolínea oficial, American Airlines. Llevamos por avión las partes de Nemompade y yo enseñé a Tementa y a otros guaraníes cómo armar las partes que habíamos fabricado. Entonces comenzamos a cubrir el marco con una tela especial. Luego llevamos por aire las partes de vuelta shell, en donde podíamos recubrir las alas, armar las partes más grandes y hacer nuestros vuelos de prueba. Los guaraníes estaban emocionados. Cuando armamos el fuselaje Nemompade, querían empujarse en él unos a otros frente a nuestra casa antigua. 2 se embarcaban en él y sacaban los brazos como alas, otros 2 lo empujaban y alguien nos hacía ruidos de motor para hacer la prueba oficial. Por supuesto que no hubo contratiempos. Le hicimos un agujero en uno de los neumáticos cuando torneábamos los pernos de las 2 mitades de las ruedas. Tuvimos que buscar un parche. No dice, por supuesto que sí hubo contratiempos. Tuvimos que buscar un parche, pegamento y un compresor de aire. Solo tenía que ir a la ferretería local y empuñar todo lo que necesitábamos. Ojalá pudiera. Mientras estábamos armando el avión comenzamos a traer visitas. Un pajarito regó la noticia de que los guaraníes estaban construyendo su propio avión. Eso sería el equivalente a oír que la nave espacial Enterprise venía a la ciudad para hacer una demostración y que Scott iba a seleccionar un grupo de personas para transportarlos en la nave para un viaje corto. Un grupo de quechuas llegaron un día y me dieron la indirecta de que habían oído de una historia estrafalaria. Oyeron el rumor de que algunos guaraníes, la misma gente que antes se les conocía como aucas, estaban construyendo un avión. Le dije que era verdad y les llevé detrás de la casa de Rick en Shell para que lo vieran por ellos mismos. Tementa y otros guaraníes estaban trabajando para armar el pequeño avión
con un experto fabricante de aviones, un par de voluntarios y yo. Un par de altos oficiales de la Fuerza Aérea fueron a ver y no pudieron resistirse a participar. Para mí fue increíble ver a uno de esos oficiales trabajando junto a Tementa. No podía imaginar otra cosa que pudiera unir a aquellos dos hombres de puntos extremos de la clase estructural ecuatoriana como iguales. Los quechuas me hicieron señas para que lo siguiera. Se alejaron del proyecto y me preguntaron, ¿es verdad que los guaraníes están construyendo ese avión ellos mismos? Le señalé a Tementa y a los otros guaraníes. Tementa estaba mostrándoles a los otros trabajadores lo que tenían que hacer y estaba revisando su trabajo. Si ellos pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos? Preguntaron. Le dije que podían hacerlo. Recordé cuando estuve en el Jardín de los Infantes y estaba hablando con algunos amigos de primer grado. Ellos me dijeron, el Jardín de Infantes es de lo más fácil, pero espera que llegues a la escuela de grandes. Después fue, espera que llegues a la secundaria básica. Y después de la secundaria en la universidad, los quechuas como los guaraníes y los sauri y miles de otros grupos alrededor del mundo estaban luchando para que se les tomara en serio. Esa es una forma debilitante de discriminación que empuja a la gente capaz a un tipo único de pobreza, la del alma. Ustedes también lo pueden hacer, les dije. Ver es saber. ¿Nos ayudará? Preguntaron. Yo no podía ayudarles, pero les dije que podía buscar a alguien que lo hiciera. Se rieron desanimados. ¿Quién nos va a ayudar a hacer tal cosa? Solo somos indígenas. Después de que se fueron los guaraníes me increparon. ¿Por qué dices que sí para ayudarnos a nosotros, pero les dices a los quechuas que no? Yo no dije que no, solo les dije que no podía ayudarles, estar muy atareado ayudándoles a ustedes. Les expliqué defendiéndome, pero no habían acabado conmigo. Pensando como extranjero, crees que tienes que hacerlo todo. No decimos que tú mismo les enseñes también, sino que nos enseñes. Juntos podemos enseñar a otros que no saben. De seguro que lo haremos, pensé. Eso era tanto como los guaraníes construyendo su propio avión. Esa noche no pude sacarme la idea de la cabeza. En realidad no tenía mucho sentido diseñar equipo dental, o un avión, o un equipo generador de electricidad para un solo grupo pequeño de gente. Sin embargo, sí tenía sentido si la investigación y el desarrollo se pudieran amortizar para un número cada vez mayor de indígenas que pudieran usarlos. Esa noche nació ITEC, Centro de Educación y Tecnología para la Gente, por sus siglas en inglés. En vez de brindar atención médica y dental a la gente pobre y sin educación del mundo, ¿por qué no enseñarles cómo cuidar a su propia gente? En vez de darles un pescado para que coman, ¿por qué no enseñarles a pescar por sí mismos? Y también, ¿por qué no enseñarles a hacer el equipo de pesca? Y que otros enseñen cómo hacerlos ellos mismos. Fue la idea más improbable que jamás se me haya ocurrido. En vez de educar a la gente que sean como nosotros, a fin de que puedan hacer las cosas como nosotros queremos que hagan, me di cuenta de que teníamos que volver a inventar las herramientas y los métodos de entrenamiento para que encajen con la gente que los va a usar. Cuando las computadoras personales comenzaron a proliferar, rehusé aprender MS-2. Sabía que las compañías de computadoras se darían cuenta, más temprano que tarde, que habría millones de gente que querían comprar y usar sus productos, pero no estaban dispuestos a convertirse en genios de computadoras para usarlos. Yo tuve razón. En vez de que millones de nosotros aprendiéramos a pensar como los expertos en computadoras, ellos comenzaron a hacer que sus computadoras pensaran como nosotros. Eso era de cierta manera lo mismo. La diferencia grande era que nuestro mercado era aún mayor. La única desventaja era que la mayoría de la gente, como los guaraníes, no sabe que les es posible cuidarse a sí mismos y a su gente. Ellos no saben lo que pueden hacer con un poco de entrenamiento y equipo diseñado para su manera de pensar y de vivir. Entonces, por supuesto, había unos cuantos pequeños asuntos más. Muchos, sino la mayoría de esos pueblos no tienen dinero y no saben leer ni escribir. Los guaraníes comenzaron el concepto que podía revolucionar sus vidas y las vidas de miles de otros grupos tecnológicamente primitivos. Pero yo sabía que iba a ser una lucha ardua, cuesta arriba, en contra de obstáculos mayores. Habría que convencer a los mismos pueblos indígenas de que eran capaces. Habría que convencer de lo mismo a los de afuera. Nuestras posibilidades de éxito eran remotas, pero el potencial beneficio del éxito para los guaraníes y gente como ellos era increíble. Me sentí como el agricultor que se ganó la lotería. Cuando le pregunté qué iba a hacer con los millones de dólares que acababa de ganar, él respondió, caramba, pienso que seguiré con la agricultura hasta que todo se haya acabado.
Yo sabía que tenía una gran idea, pero todavía no sabía qué hacer con ella. Fin del capítulo 20. Es impresionante cuando surge una necesidad. Tú has tenido una necesidad. Yo a veces tengo una necesidad y digo, ay, no sé cómo va a pasar. Y de pronto, una solución increíble que ni siquiera nos imaginamos. Y todo se pone en su lugar, porque cuando de Dios está, todo se pone en su lugar. Y no nos hace pelear. Claro, va a haber cosas difíciles, ¿no? Como, pues, el dinero, ¿no? Que perdió. Pero eso no debe desanimarte. Eso no debe desanimarte. Las cosas no siempre van a pasar así rápido, como que, le pides, pasa de manera tan rápido y sucede. No, a veces es cosa de esperar, como dijeron los guaraníes, orar siempre, siempre, siempre por eso. Y Dios va a poner todo en orden. Tú no te desesperes, aunque parezca imposible. No, nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Habla con Él, pídele sabiduría y vas a ver cómo vas a poder lograr eso. Y si quieres ayudar a alguien, en lugar de traerlo a tu mundo y tratar de hacer que haga las cosas como tú y que piense como tú, ¿te has puesto a pensar en ponerte a pensar como el otro? Es una cosa muy interesante, tenemos que meditarlo. Nos vemos en el próximo capítulo.